En Quilmes TV vamos a recibir a un dirigente empresarial, integrante de CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Es un empresario de Quilmes, de Bernal concretamente, Carlos Benier. Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien, Pedro. Acá estamos, siguiendo trabajando siempre. Por suerte, eh, la industria está trabajando. Creo que ya lo habíamos dicho en otras oportunidades. No estamos en el mejor de los momentos, pero estamos trabajando. Eh, Así que bueno, bien, bien, bien. Y Ahora, ¿qué mirando. análisis haces del resultado electoral y qué expectativas tienen, ¿no? Especialmente las medianas empresas? Bueno, realmente creo que estábamos nosotros en el grupo de donde uno se mueve, estábamos viendo que había una reacción hacia el gobierno, una reacción adversa al gobierno, ¿no? Pero yo siempre digo que cada uno se mueve en distintos lugares y hay que ver qué es lo que pasa fuera de esos lugares. Y entonces mirábamos un poco las encuestas, mirábamos lo que estaba pasando y bueno, estábamos viendo algo muy parecido a un empate técnico, pero siempre a favor del gobierno, ¿no? Así que Ujú. las encuestas no, nos sorprendió, realmente nos sorprendió, como creo que lo sorprendieron a ellos también, ¿no? Así que bueno, Bien. ahí está marcado, yo creo, y creo que ellos también han hecho un análisis y nosotros lo hemos hecho, es decir, la clase media, el empresario, eh, eh, el- el- la gente que trabaja en las industrias y en los comercios, creo que ha reaccionado por la inseguridad que tuvo siempre, y no hablo de la inseguridad policial, vamos a hablarlo, sino la Sí. inseguridad le resultó esta pandemia y la forma que se controló y todo eso, creo que ahí fue la reacción de la gente, ¿no? Bien, vos nos hablabas siempre que faltó diálogo con el gobierno, que el gobierno de alguna manera no los trató como ustedes esperan y debería ser. ¿Pensás que esto puede originar un cambio por parte del gobierno? ¿Ya hay algunas líneas este, como para Bueno, poder pensar, sentarse en una mesa y dialogar? te voy a contar un poquitito qué es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Es decir, nosotros prácticamente estuvimos sin tener contacto con el gobierno o con la gente de producción, que es la que nosotros tendríamos que estar charlando permanentemente. No habíamos tenido contacto todavía. Y nosotros, bueno, habíamos invitado al ministro, vos sabés que el 2 de septiembre es el Día de la Industria, y nosotros hacíamos unos días después, el 15, festejábamos, conmemoramos el mes de la industria. Y habíamos invitado al ministro y el ministro vino 3 días después De de la las elección. elecciones. Que bueno, lo vemos como una apertura a un diálogo nuevo, a un diálogo nuevo. A pesar de que, bueno, que Matías Ulfas, que es el ministro, pensábamos que todos en los diarios y todo esto era uno de los más cuestionados. eh, no, bueno, es el que permaneció en este Permaneció como cimbronazo. ministro. ¿Y qué es lo que ustedes consideran que debería hacer el gobierno? ¿Qué necesitan las medianas empresas Y para poder producir más y para poder estar mejor? mira, nosotros tenemos una agenda bastante abultada y en pocas palabras te las voy a contar que son muy sencillas. La pequeña y mediana empresa, nosotros vivimos del mercado interno, es decir, no realmente no tenemos el tema de las exportaciones y todo esto. Hoy el mercado interno está deprimido totalmente, los sueldos realmente no acompañan a la inflación,
la inflación tampoco es tal cual como nosotros la vemos, como la ven, y no digo que están modificados los números o algo por el estilo. Hay un problema que la gente ha dejado de comprar muchas cosas que están mensuradas, eh, y lo que tiene que comprar han aumentado más de la inflación, eh, del promedio. Entonces, los sueldos están muy atrasados, muy atrasados. Y bueno, y los que tienen un poquitito más de capacidad de consumo, esa capacidad de consumo no la estaban volcando al consumo, sino que la Ahora, estaban... Carlos, pero si hay aumento salarial, las empresas, las pymes sobre todo, ¿están en condiciones de dar esos aumentos? No, imposible, imposible. Entonces, Nosotros ¿cómo se estamos... hace? Este es el gran tema. Este es el gran tema. Nosotros queremos que haya aumento de sueldo. Realmente queremos porque nos damos cuenta que los que nos consumen no tienen la plata. Nosotros cuando... Pero acá hay un tema, y siempre lo digo, cuando nosotros tenemos que pagar un sueldo, cualquier pyme, cuando le cuesta muchísima plata pagar el sueldo, y sabemos que no le alcanza. Es decir, acá hay un problema. Acá hay un problema que el Estado va a tener que resignar un poco el tema de los impuestos. Tiene que empezar por ahí. Es decir, en algún lado tiene que empezar esto. Y entonces esto tiene que ser afín, no tiene que ser compensado. Nosotros estamos hablando de que las cargas sociales tendrían que ser compensadas y no que nos devuelvan la plata o que nos den, no, que sea compensada, por ejemplo, con el IVA. Por ejemplo, con el IVA. Es decir, si ahí ocurre eso, entonces nosotros podemos aumentar los sueldos y es efectivo porque realmente va a ir al consumo y va a aumentar el consumo y entonces el IVA al final en lugar de perder van a ganar el Estado en la Claro. recaudación. Esto es una medida inmediata que puede ser por esta emergencia nada más, no estamos pretendiendo que sea para siempre, pero Claro, bueno, claro. tenemos que, de alguna manera, tenemos que... Y otro de los puntos que ustedes ven con preocupación. Con preocupación, es decir, hoy la industria está trabajando, como digo, y sin rentabilidad porque nosotros las pymes no somos formadores de precios y entonces nuestros insumos, los que utilizamos, todo tipo de insumos, están aumentando en dólares, no están aumentando en pesos, sino en dólares. Claro. Y entonces, bueno, ese es un problema. Aquí hay dos formas, ¿no? Es decir, inmediatamente tiene que bajar los impuestos. Los impuestos, nosotros todos los meses hacemos una encuesta de cada sector, ¿no? Y entonces vemos que el, el, el 60% de un sándwich de mortadela que pueda comprar un obrero de la construcción, el 60% de ese sándwich lo que está pagando no es el sándwich, sino es impuesto. Y esto Claro. ocurre en todos lados, en Pero todos tiene lados. que haber, entonces ustedes propician una reforma tributaria. Y bueno, Hay que hacer y también este tema de los costos laborales. exactamente, y bajar los costos laborales. Esto tiene que ser inmediatamente. Mira, yo siempre lo digo y por ahí te lo repetí y vos me lo habrás escuchado 1000 veces. Si el 50% de la economía, para decirlo más o menos, porque creo que es más, el 50% de la economía está en negro y el 50% del personal que se ocupa en todo estamento, en todos los lados, el 50% también está en negro. Algo ocurre, algo mal está. Claro.